Muy buenas tardes, amigos y amigas de Inteligencia Colectiva, el espacio de todos y todas que transmitimos los jueves a las 8 de la noche, hora de Panamá. Y bueno, esta tarde, porque este es un programa que estamos grabando debido a la visita que está teniendo nuestra invitada en Panamá. Tenemos que decir que este programa es un programa especial dedicado a El Salvador, y tenemos a nuestra invitada. Todo el mundo la conoce como Nidia Díaz. Su nombre es María Marta Concepción Valladares Mendoza. Es abogada, guerrillera y política. Yo no sé si lo dije en ese orden, pero son las tres cosas. Queremos hacerle una entrevista esta tarde debido a que realmente nos quedamos un poco perplejos aquí en Panamá con los últimos acontecimientos que están ocurriendo en El Salvador. Y mi primera pregunta, Miriam, después que salude a nuestra audiencia de Inteligencia Colectiva, es cómo y cuándo comienza el presidente Nayib Bukele a intentar concentrar poder, alterando el ejercicio de los poderes judicial y legislativo en El Salvador. Buenas tardes, un saludo especial, fraterno a quienes nos están viendo a través de este programa especial de Inteligencia Colectiva, y sobre todo pues que sé que hay muchas personas panameñas, y un abrazo grande. Es un proceso, ¿verdad? No, los liderazgos no surgen de la noche a la mañana, sino que se van desarrollando y acumulando, ¿verdad? Nayib Bukele fue nuestro alcalde de Nuevo Cucatlán en el año 2012-2015. En la política de alianzas, el Frente incorpora empresarios, profesionales, religiosos, que junto a la militancia conforman las propuestas. En este caso, él es un joven empresario de una familia palestina, a quien nosotros hemos respetado mucho. Y él es habitante de una colonia, y por eso el Departamento de la Libertad, los compañeros lo llevan de propuesta. Pero en la ley hay que afiliarse a un partido, ¿verdad? No, por eso tenemos dos categorías, afiliado y militante. Él se afilia como se afilió Mauricio Funes cuando íbamos de candidato presidencial, pero no tiene nada que ver con la militancia del frente. En ese sentido, fue nuestro alcalde, y como hizo una gestión exitosa, nosotros también le propusimos que fuera para alcalde de San Salvador en el 2015. Su movimiento, que ahora se llama Nuevas Ideas, ya lo traía en mente, ya proyectaba su color, la N, tanto en Nuevo Cucatlán como en San Salvador. Recuerdo que la campaña en 2015, las camisetas de ese color circularon, la gente se las puso, se ponía rojo, eso era nuestro candidato. Pero él siempre ya tenía su perspectiva, ¿verdad?, de querer ser presidente de la República. Así que en el 2016 empezó a plantearle a la gente, y mucha gente empezó a apostarle, gente que le veía bien. En el 2017 sí fue el punto más crítico, ¿verdad?, porque iban a haber elecciones en el 2018 para alcaldes y legisladores, y en el 2019 la presidencial. Entonces él quería y empezó a presionar que antes de definir un segundo periodo en la alcaldía de San Salvador, se le definiera y se le dijera que iba a ser el candidato del frente a la presidencial. Esto trajo una situación complicada, porque ya nosotros lo veíamos en su gestión de alcalde de San Salvador, que no tenía buena relación con los concejales del partido, y empezó a propiciar más espacios para sus allegados, compañeros de empresas, que él tenía empresas de discotecas, de motos, de importación de motos y de venta. Tenía empresas de publicidad, y entonces los empezó a proyectar más en su alcaldía.
y a familiares. Y no respetaba pues lo que son los concejales electos, que eran de la estructura partidaria. Y otras formas de apostarle a grandes cosas, una obra por día, no terminaba cumpliendo las obras, había compromiso con los más de 20 mercados que hay en San Salvador en la campaña, y él solo se dedicó a hacer un mercado estrella. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Verdad? Eso no debe ser, debe apoyarse a todos los mercados, etc. Y se empezó a alejar de la población que dio voto, ¿verdad? Digamos, en el territorio. Él era más virtual, ¿verdad? Él era más desarrollado en la batalla de percepciones comunicacionales que en el territorio organizacionalmente. Eso ya no nos parecía a sus métodos así, ¿verdad? Y al final, pues, tuvo unos grandes, fuertes altercados en el Consejo Municipal, que llegó a ejercer también hasta violencia a las mujeres. Las mujeres del frente pedimos disculpa pública para las otras compañeras que habían sido violentadas, pero él no lo quiso hacer. Bueno, ya no llegaba a la representación de alcaldes que había al frente, y él se alejaba. Y en su discurso, por ejemplo, en marzo del 2017 ya era que Arena y FMLN son la misma cosa, que no tenemos presidente, que ni aspirina hay en los hospitales, cosas así, que lo alejaban de una militancia, pues que era respaldar al gobierno, sino que se volvió hipercrítico, pero como una presión para que decidiéramos por él. Llegando pues en un momento determinado, después de esos incidentes de violencia a la mujer y de que no le permitía la síndica, que era una mujer, sacar más dinero para invertir en la alcaldía, en obra, porque no estaba obras terminadas y quería dar más dinero. Se miraba algo raro todo eso, entonces el Frente pidió tiempo para lanzarlo de candidato a la presidencia, pero sí lo podíamos lanzar de candidato nuevamente a la alcaldía en Salvador. Él acepta, pero a regañadientas y siempre criticando, ¿verdad? Entonces la militancia, ¿verdad?, presenta al Tribunal de Ética una petición de sacarlo porque no era posible que alguien dentro del frente dijera que no había presidente, que éramos lo mismo que Arena, que, bueno, toda la lucha había sido una farsa. Empezó a manejar esos conceptos, ¿verdad?, que la política de abajo, cosas así. Entonces terminó el Tribunal de Ética por la decisión de expulsión, ¿verdad?, en el 2017. Entonces ya él buscó otro vehículo, muy enojado, y terminó en el vehículo que se llama Gana, que Gana es un desprendimiento de Arena, porque su objetivo era llegar a la presidencia. Hizo una campaña de abstención, ¿verdad?, del voto, votar en contra o no votar, del 2018, porque no llevaba candidato a alcalde ni a diputados. Y ya se preparó para la presidencial, y bueno, su campaña fue de que éramos la misma cosa con Arena, que los acuerdos de paz habían sido un pacto corruptos, y que El Salvador no había presidente, y así fue su manejo, y que el frente era corrupto, etc. Entonces, eso caló en un sector que tenía expectativas grandes en los dos gobiernos del frente y había acumulado un malestar, o empezó el frente a perder su credibilidad y su confianza en la población, ¿verdad? Y él gana las elecciones presidenciales, se instala, ¿verdad?, pero no tiene todavía el Congreso. Entonces, para ellos, como lo han definido hace poco, la guerra comenzó, una nueva guerra, ¿verdad?, con nuevos actores, el 3 de febrero del 2019, cuando él gana la presidencia, y va a culminar el 28 de febrero del 2021, sí, con la elección del Congreso, nuevamente. O sea que se trazó esa meta, tomar el Congreso. Quizás no lo percibimos nosotros en esos años, y una vez ganada la presidencia, por parte de él, inmediatamente se pone la orden de Trump, ¿verdad?, y empieza a acercarse a la línea republicana. Y también empieza a instanciarse de la izquierda. Va él criticando mucho a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, que ya no va a ser lo mismo cuando él llegue al gobierno. Va
a Israel y va al Muro de los Lamentos, pero por el lado de Israel, de Tel Aviv, y no por el lado de Belén, siendo de origen palestino. Esto está feo, ¿verdad? Porque toda su familia había ganado prestigio por su lucha combativa en Palestina. Entonces, una vez asume el gobierno, ¿verdad? No invita a Venezuela, no invita a Honduras, no invita a Nicaragua, y le baja perfil a la relación con Cuba. Nosotros abrimos relaciones diplomáticas con Cuba, con China, con Vietnam y con otros países. Llegamos a ampliar el ámbito de relaciones político-diplomáticas, dejando al país con 143 relaciones diplomáticas, una forma plural. Y él la recibió, pues, porque rompió al nomás asumir el gobierno relaciones con República Saharaui, no permite la instalación de la embajada palestina, ya nosotros habíamos reconocido el Estado palestino, y también rompe relaciones con Venezuela. Diplomática, expulsa la misión, le baja perfil total a Nicaragua y a Cuba. Rompe con la misión Milagro, que es la que opera los ojos, con proyectos como alfabetización del programa Yo Cambio, y totalmente, ¿verdad? Y por otro lado, reconoce a Guaidó, y en el grupo de Lima tiene una actitud terrible, ¿verdad? Estados Unidos dice, bueno, a la Cámara Americana, yo voy a hacer lo que no hicieron otros, ¿verdad? Destruir al frente, sacarlo de la vida política, y lo que no hizo Arena. Entonces, como la elección, nosotros ya lo habíamos analizado, que el imperio iba a apostar a dos cabezas, o a Callejas con Arena, pero si no crecía, le iban a apostar a Nayib. ¿Por qué? Los republicanos. Porque lo que no querían es que el Frente, Facundo Martí, el proyecto creciera, y a como diera lugar, ya eran suficientes 10 años, había que sacarlo. Y nosotros sabíamos que habían analizado golpes suaves, desprestigio, crear un malestar en la población, ¿verdad? Es decir, también le apostaron desde hace rato a crear un muñeco de reversión para el Frente Facundo Martí para sacarlo de la gestión gubernamentalmente. En el poder nunca estuvimos total de control, teníamos encima a la oligarquía, al órgano judicial que nos bloqueaban y no tuvimos una correlación suficiente en el Parlamento. Una vez pasado el tiempo, ¿verdad?, ya instalado, rápidamente le empezó a presionar a la Asamblea, que ahí no tenía la correlación, que quería que le aprobáramos todos los préstamos. Y nosotros pensábamos varias veces hacer un préstamo. Y también que explicaran exactamente para qué querían el préstamo. Y él se negaba a dar la información. Y así, ¿verdad? También interpelamos a dos ministros de él, ¿verdad?, el del agua y el de salud, respecto a una gran contaminación que hubo en San Salvador. Y eso, pues, a la gente estaba tomando agua sucia, contaminada. Eso no le gustó, ¿verdad?, que interpeláramos a su gente. Y también presionaba. Entonces, un día se toma el Congreso con el ejército y se sienta en la silla presidencial legislativa y comienza a dirigir una reunión. Eso para nosotros fue un golpe del Ejecutivo al Legislativo que fue condenado totalmente. La Sala de lo Constitucional lo para, ¿verdad?, y le dice que eso no es inconstitucional, que use la Fuerza Armada y Seguridad Pública para esos fines y que ha violentado el equilibrio de la independencia de los poderes. Esa medida cautelar que toma la Sala Constitucional la vuelve en firme meses después. Esa situación nosotros la denunciamos. Primera vez que se tomaba en el Congreso con militares y hacían eso. Esto rodeado de una gran presión, ¿verdad?, de que les quitó la protección de personalidades a todos los diputados. Llegaron a las casas los policías a presionar que votaran, que llegaran ese día que convocaban. Nosotros no tenemos, como otros países, periodos de vacancia, que le llaman, ¿verdad?, de que no funciona la asamblea. Nosotros todo el año funcionamos y en tiempo de pandemia, sábados, domingos, todo. Entonces, ahí fue el primer golpe de autoritarismo que nosotros vimos. Las primeras medidas que tomó.
y empezó también ya en el tiempo de pandemia, a hacer una serie de decretos que violentaban la Constitución porque suspendía garantías. Y ahí empezó el choque con la sala, que la sala le decía que era inconstitucional lo que estaba haciendo. Todo ese proceso fue acompañado de dar dinero para que pudiera enfrentar la pandemia y también la reactivación económica. Estuvimos 6 meses encerrados y nosotros autorizamos, ¿verdad?, que dieran una compensación a las familias más pobres, 1.200.000, de $300 o paquetes alimenticios. Esto basado en préstamos internacionales que hay que pagar, pero los usó, los instrumentalizó electoralmente, como que él era el que los daba, ¿verdad? Y la gente pues mediáticamente lo asimiló como que él era el que daba todo eso regalado. Y empezaron a comparar, el primer presidente que nos regala $300, y como que salieran del bolsillo de él, pero salían de los préstamos internacionales y las bolsas de alimentos. El manejo de la pandemia no fue correcto. Fuimos el país que más muertos tuvo en la región de Centroamérica de médicos y enfermeras, porque no estuvieron los kits de bioseguridad a tiempo y dándole el dinero, ni tuvieron todas las precauciones, ¿verdad? Hubo mucho confinamiento de personas que se salían en su casa, pero que no tenían COVID, a los centros y también los deportados, ¿verdad?, que no pararon nunca de venir a Estados Unidos, los revolvía. Entonces esas formas de castigo, ¿verdad?, de confinamiento, provocaron también que no hubiera un buen manejo al inicio de la pandemia y tampoco cuentas claras. Empezó a no entregar las cuentas y se fue detectando que mascarillas o insumos de médicos, etcétera, que eran más baratos en otras partes, él las ponía al doble, etcétera. Entonces ahí se fue viendo que por eso no quería los controles de la ley de acceso de adquisición de bienes y servicios, y empezó a querer restringir el acceso a la información pública o a que los órganos competentes de cuentas que fiscalizan la hacienda pública estuvieran encima. Por otro lado, también él había permitido que las CIE se instalara en El Salvador, porque sin rango legislativo constitucional, solamente en un convenio con la OEA, para que no lo revisaran en sus cuentas los órganos de control del Estado, mejor que fueran las CICIES, y le estaba pagando aparte. Pero al final la CICIE sacó 12 casos de corrupción de él y los llevó a la fiscalía, ¿verdad? Y eso hace que él rompa con ese mecanismo que él mismo había permitido para taparse, ¿verdad?, de mal uso de recursos y cómo aprovechaba la compra de estos bienes o servicios para desviar fondos, ¿verdad? Entonces él empezó el fondo de todo esto es que no quiere tener los controles, ¿verdad? Entonces ya se fue desarrollando una situación en la campaña electoral que evidenció que les quitó los fondos a los alcaldes para que eso no siguieran haciendo obras y que la gente sentir mal porque no se hacían las obras. Ahí donde yo quería un poquito interrumpirla. ¿Cuáles fueron esas promesas de campaña de Nayib Bukele que hicieron que la gente votara por él y él ascendiera a la presidencia? Más que la oferta de él, era, la gente quería como castigar, digamos, a la izquierda, porque no quedó satisfecha de los 10 años de gobiernos y porque ofreció grandes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un tren del Pacífico, un aeropuerto en el Oriente grande, un gran estadio, pero no habló de aumentos de salarios, cosas concretas, así no. Pero la gente más que esos grandes proyectos, ¿verdad?, la gente quería un cambio. Y lo veían a él una gente fresca, joven, ¿verdad?, que traía nuevas ideas, decían, ¿verdad? Entonces, pero que realmente no presentaba proyectos concretos para la vida. Y él se monta sobre las obras que estaban inconclusas todavía del anterior gobierno del Frente para estrenarla. Y no quiso recibir cuentas, no quiso recibir nada, para luego acusar al gobierno anterior que había sido corrupto. La situación es que
Cuando viene ya la campaña electoral, lo que él llamaba parte de una guerra para tomarse el Congreso, él empieza a estrangular las alcaldías a no darle los fondos que por constitución hay que darles y por ley. Y tampoco da la deuda política a los partidos para que hagan su campaña, como dice la Constitución, sino que los deja sin recursos prácticamente, y él sí tiene capacidad de disponer de los recursos del Estado para hacer la campaña. Y publicitariamente maneja una campaña violando reglas, porque empieza a atacar a sus detractores. La campaña la hace el presidente, hasta los videos que salían, los spots, permanentemente. Atacaba como corruptos a los diputados actuales, que él quería nuevos diputados, presidente, para gobernar el país. Entonces fue una campaña más presidencial de como especie de ratificarlo a él, ¿verdad?, que de diputados y alcaldes, porque estos no aparecían las propuestas de ellos, sino ellos decían, vamos a ser los diputados del presidente, vamos a ser los alcaldes del presidente. Una campaña nunca vista en El Salvador. Entonces, y además sin recursos los otros. Y fomentó una campaña de odio, que los corruptos que había que sacarlos para siempre, ¿verdad?, de la asamblea, y le fue dando resultados, al grado que mataron a 2 compañeros el 31 de enero, en medio de toda esa campaña de odio, y fueron precisamente porque venían de la contienda electoral, por ese motivo los mataron. Y ese día se reafirmó ese concepto de que estábamos en una guerra que terminaría el 28 de febrero en las elecciones. Y bueno, se denunciaron estas cosas ante el Tribunal Supremo Electoral, pero no tuvieron efecto hasta cuando ya faltaba una semana, que suspendieron muchos spots. Pero él sí estaba incumpliendo totalmente. Y querían imponer los candidatos antes que se vieran formalmente. Ya con el Congreso total, absoluto, que no se había dado nunca en El Salvador después de la firma de los acuerdos de paz en el 94, que fue la primera vez que participamos, ningún partido tuvo más de 43 diputados. Llegaban a 39 lo máximo, o nosotros llegamos a 35 de 84, y siempre teníamos vernos forzados a ciertos entendimientos entre las fuerzas políticas para poder tomar decisiones de 43 votos o decisiones de 56, que es la mayoría calificada. Pero entonces siempre decíamos, bueno, el sistema está hecho para que estén representadas minorías y mayorías, bajo un sistema de residuos y cocientes. Pero ahí entraban, aunque fuera por residuos, los diputados. Entonces, eso nos quedó a nosotros que era imposible casi que un partido dominara el Congreso. Pero la realidad fue otra. El 28 de febrero, Arena tuvo 14, FMLN 4, 2 nuevos partidos, tuvieron 1-1, y Bukele tuvo 56 diputados. O sea, quiere decir que él domina el Congreso. El Congreso también. Pero esos diputados no representan a ningún partido. ¿Cómo no? Nuevas ideas. Las ideas de él. Sí, Nuevas Ideas se llama el partido. Ideas se llama el partido. Nuevas Ideas. Sí, Nuevas Ideas. Interesante. Entonces, él tiene 56, más 8 votos más para tener 64 de otros partidos que se le han sumado. El partido a través del cual fue expresidente Bukele, que se llama Gana, que viene de Arena, tiene a Partido de Concertación Nacional, que es el Partido de los Militares, que tiene 2 diputados, y Democracia Cristiana, que tiene 1. Entonces, juntos hacen el bloque oficialista. En total son 64 votos. Pero él no necesita siquiera los otros 8, porque con 56 él puede tener mayoría simple, que son 43, y mayoría calificada, que son 56. Entonces, y el otro bloque son 20 diputados, ¿verdad?, que no están configurados como bloque de oposición. Sencillamente son 4 partidos que algunas veces se abstienen unos, votan a favor otros, en contra, no, pero no están en la línea oficialista. No están. Ahí es donde el Frente Farabundo Martín tiene 4 diputados. Es la más grande de esa acumulación que tiene el Frente.
en estos años de partido político. A eso es lo que yo quería, ahí donde yo quería llegar, cómo usted está viendo a su partido, al FMLN, ahora después de estar 10 años en el poder, ¿qué balance ustedes tienen ahora con relación a este presidente tan autoritario que ha roto con todo lo que es el equilibrio democrático, el equilibrio institucional en el país? Y bueno, ¿qué está haciendo el FMLN? Entiendo yo que sigue estando presente en la base, en el pueblo organizado, en las alcaldías, en las municipalidades, en las comunidades, pero ustedes, ¿cómo están revirtiendo este proceso de autoritarismo? ¿Qué piensa hacer el FMLN al respecto? ¿O qué está haciendo? Sí, bueno, la preocupación ha sido mayor del proceso de desmontaje del Estado de Derecho conquistado por los acuerdos de paz y de los mismos acuerdos de paz. Esa es nuestra gran preocupación, porque el día que se instalaron, 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa, con esa correlación que he explicado, se dio el otro golpe, ¿verdad? El órgano legislativo cambia a la Sala de lo Constitucional por no estar de acuerdo políticamente. Porque como ya había venido afectando supuestamente a Bukele, entonces la quitan sin motivo o razón constitucional y sin procedimiento, ¿verdad? Y instalan a otras personas sin haber pasado los procesos debidos. Y inclusive ni siquiera haber competido en las últimas elecciones de candidaturas para ser candidato a magistrados, que iban a ser las elecciones en julio, y había una lista en la asamblea de procesos que se tienen, donde participan los abogados, el Consejo Nacional de Jueces, 30 nombres tenían, pero ni siquiera tocaron esos 30 nombres y pusieron a dedo hasta asesores de Bukele, jurídicos, en la sala de lo constitucional. Y 3 magistrados que no estaban en esa sala, pero que estaban en otras y ya terminaban su mandato. Le extendió el tiempo, sin que haya habido un proceso debido, tanto de destitución de los magistrados que quitaban, como de la sustitución que estaban haciendo. Claro que la asamblea lo hace, tiene proceso para elegir y quitar, pero todo tiene que estar conforme a procedimientos y causales que están fundamentadas en la misma Constitución, y nada de eso era válido. Por eso está desconocida la sala de lo constitucional actual. Igual hicieron con el fiscal. Ahí mismo ese día, 1 de mayo, cambiaron todo para adecuar, ¿verdad?, todas las otras cosas que iban a hacer del 1 de mayo en adelante como legisladores. Entonces, ya empezaron a tener control total de los otros órganos, que es donde están ahora empeñados a tener 100% el control total de todo el Estado, para que no haya ese balance de poderes o equilibrio de los controles. Y mientras tanto han hecho una serie de legislaciones que limitan las funciones del acceso a la información pública, o sea, que los ciudadanos puedan conocer cómo se manejan los fondos del Estado, y también que no se hagan investigaciones ahora, en este tiempo, de cómo se están invirtiendo los fondos para enfrentar el COVID, sino que sea hasta 7 años después que se investiguen. Esas son cosas inéditas, pues, o sea, inauditas, mucho y aberrantes, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo ahora también es que han hecho una reforma para que se limpie todo el órgano judicial, llamémosle limpia, a lo que ellos también llaman depuración, pero en base a exclusiones, ¿no? Por ejemplo, dicen que los mayores de 60 años, los jueces y magistrados, deben salir del órgano judicial, ¿verdad?, o los que ya tienen 30 años de servicio. Eso es inaudito, porque a la gente de los 60 años, un juez va asimilando experiencia, ¿verdad?, también. Y no se puede catalogar que es para depurar, porque hasta un joven puede ser corrupto, ¿verdad? No, la edad no es sinónimo de depuración, ¿verdad? Entonces, pero la idea es tomarse todo el órgano judicial y penetrar con un solo pensamiento jurídico, ¿verdad? Porque estos órganos tienen un equilibrio de visiones.
unos más conservadores, otros de otra forma más, más modernos en la justicia. Entonces, cuando usted solo va a dominar ideológicamente el aparato, porque le ha dicho que va a dominar ideológicamente el Estado, va con una sola visión, que es lo preocupante. Y también lo va a hacer en los fiscales. En los fiscales lo va a hacer, ¿verdad? Ya está la ley que los mayores de 60 años para afuera. Entonces, eso va acompañado, ¿verdad?, de otras medidas graves, ¿verdad? Como es que los delitos, que antes no había una serie de tipificaciones de conductas o formas que ahora ellos dicen que son delitos y sin tener un examen jurídico político en la asamblea han dicho que tal cosa son delitos y que van a tener un efecto retroactivo, cuando la Constitución habla de que solo puede haber retroactividad cuando beneficia al procesado, pero, o cuando es de orden público. Entonces están con unas situaciones aberrantes. Han formado comisiones especiales en la Asamblea para investigar a las ONGs, ¿verdad? Y le están reteniendo sus personerías jurídicas. Están revisando todo. Y también están revisando los sindicatos. Hay más de 400 sindicatos que no les dan las credenciales ahorita porque están revisando uno por uno para ver si son adeptos, no son adeptos y poner trampa. Y también los medios de comunicación están siendo agredidos, ¿verdad?, grandemente. Hay una persecución a la gente del periodismo investigativo y también a la gente que saca los casos, ¿verdad?, donde está la conducta perversa de él y los pactos con las maras, todo eso. Entonces, hay, digamos, un criterio que ellos impulsan, que ya no es simplemente libertad de expresión, sino que van a examinar si no hay apología del delito. Y por otro lado, cualquier oposición crítica, cualquier pensamiento crítico, o que cuestionan, lo están viendo como enemigos. Y ya en eso van restringiendo la libertad de prensa, de opinión crítica, de posición divergente. No hay tolerancia. Y eso es muy grave para nosotros porque está retrocediendo las libertades. Eso que las ONGs están siendo investigadas, las que han recibido fondos del Estado para ejecutar o complementar la ejecución de políticas públicas, cuando hay controles para eso y las tienen investigando que por qué un miembro de un partido pertenece a una asociación de mujeres o por qué de profesionales, así es incompatible ser miembro del partido y ser miembro de asociaciones. Eso es una aberración, ¿verdad?, porque la Constitución permite la asociación libre. Entonces están en un momento difícil donde están en riesgo derechos políticos y civiles y está en riesgo la libertad de expresión, ¿verdad?, y de comunicación. Eso estamos ahora viviendo, que hay un ambiente de persecución política, porque como él juró que el FMLN iba a desaparecer, ¿verdad?, ya sea por las buenas o por las malas, y se lo juró a la Cámara Americana, a la misma oligarquía salvadoreña, que lo que ellos no habían hecho en 30 años, él lo iba a hacer. Entonces están preparando cualquier tamal, o por vertientes sobre sueldos, que eso no es un delito todavía en El Salvador, pero quieren tipificar y tienen presa a la gente, a compañeros líderes, ¿verdad?, porque tienen toda la lista de los que fueron funcionarios de los gobiernos del frente. Y dicen que todos van a ir a la cárcel. Entonces cualquiera siente que en cualquier momento lo llegan a traer, ¿verdad?, y después le montan la acusación y los jueces no los dejan en libertad condicional o, digamos, en la cárcel, en casa, sino que los llevan a las cárceles comunes donde los aíslan, sobre todo argumentando el COVID. Por ejemplo, Violeta Mengíbar, la primera mujer alcaldesa, que fue diputada, que fue ministra de Salud, la tienen así aislada con un gran problema de los bronquios, en una celda húmeda, violentando sus derechos porque no la había visto el neumólogo. La familia, hasta este lunes, recién este lunes que pasó, pudo verla después de llevar desde el 21 de julio, los 2 meses. La familia la vio como que estuviéramos en un estado de sitio, que no se pueden ver los presos. Entonces vivimos un momento muy difícil. Erlinda Handel, hija de Chafik Handel, el líder de Frente, que es una académica, cientista, fue viceministra de Educación, también está presa. Y ella padece de hipertensión también.
otros que agarraron presos son diabéticos o hipertensos, y solo por un supuesto delito de haber recibido sueldos complementarios o lo que se llama estipendios o bonos. Entonces, y así tienen todas esas listas, ¿verdad? Y la gente se siente perseguida. Y hay otros que pueden estar en sus casas detenidos y no los sueltan. No los sueltan y los tienen retenidos. Entonces, todo eso nosotros le llamamos presos políticos, porque el fondo es político. Aunque los argumentos y el tamal aparentemente sea por corrupción, ¿verdad? Los delitos, cosas, pero no, va más allá. Tenemos gente asilada en otros países por la persecución, ¿verdad? En México, en Nicaragua, o compañeros que están en otros sitios, ¿verdad? Porque los amenazan. Las mujeres hemos recibido violencia de género, ¿verdad? También violencia política, porque en El Salvador rige la ley especial integral para una vida libre de violencia. Y ahí hemos agregado el capítulo de violencia política como tal, ¿verdad? Y también a través de los medios electrónicos. Entonces, las mujeres son víctimas de asedio, de calumnia, de maltrato. Por ejemplo, Daniela, la que usted conoce, ¿verdad? La agarraron en redes, ¿verdad? Y ella acusó y metió preso a las personas que la tenían acosada, ¿verdad? A través de las redes y degenerado, ¿verdad? Decían obscenidades, cosas así de ella. Entonces, la fiscal agarró la ley especial, ¿verdad? Que está por encima de las otras leyes, y esas argumentaciones lo metieron preso. Entonces, le empezaron a perseguir porque es una persona de los cuadros que tienen ahí en redes, ¿verdad? En roles, todo eso. Entonces, desde esas persecuciones en sí, ¿verdad? Que son políticas para nosotros, hasta tomar medidas, ¿verdad? De llevar a la gente a las cárceles. Yo fui coordinador del grupo parlamentario del FMLN, y ahí hablan de que van a sacar, que nosotros contratamos gente que no llegaba a trabajar, y que eso es delito. Pero ellos, asimismo, se han recetado, hoy que son diputados, ¿verdad? Grandes cantidades de recursos que no tenían en el pasado, y han contratado y han quitado. Hay más de 27,000 desempleados, entre empleados públicos y de lo de la pandemia, la pequeña empresa. Es decir, el desempleo ha crecido grandemente en El Salvador y va a seguir creciendo. Ajá, que les voy a preguntar algo sobre los 4 diputados del FMLN. ¿Ustedes piensan que están en alguna situación de persecución? Si es que Bukele quiere, si Bukele quiere exterminar al FMLN, y está apuntando ahora a exfuncionarios, pero también puede apuntar a los 4 diputados del FMLN. Sí, FMLN, claro. Aunque ustedes tengan algún tipo de fuero, sí. Exactamente, como diputados. Sí. Entonces, ¿cómo ustedes se ven los 4 diputados allí en esa situación? Miren, los compañeros, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Porque de 4 diputados, 3 son mujeres. 2 de ellas muy combativas también, que vienen de la legislatura anterior y que han estado en las comisiones especiales de interpelación, afrontaron los momentos más difíciles. Ellas mantienen una actitud, el conjunto, los 4, le voy a decir, de vocería, ¿verdad? Porque el problema es que el reglamento interior de la Asamblea, que es el que rige el funcionamiento de la Asamblea y que por supuesto es ley de la República, según la Constitución, tiene normas de cómo dirigir la Asamblea, etcétera, pero ellos la violentan. No le dan tiempo suficiente a los diputados y solo una intervención por tema de un partido. Y ellos pueden hablar 7 veces, 8 veces, tienen la mayoría, ¿verdad? Y nada pasa. Pero una vez habla un diputado, ¿verdad? Solo para que deje explicada la posición, ¿verdad? Porque no lo necesitan. Y lo tratan así para que vean que todos hablan, ¿verdad? Pero solo uno puede hablar, no es como antes. Una persona de un partido, hasta un mismo diputado, podía intervenir varias veces sobre un tema, por la libertad que había, pero ahora no. Y ellos se refieren a nosotros como los de la esquina, la minoría, que somos de ese 1.8% de la población que no apoya a Nayib, porque para ellos el 98.2% lo apoya.
Y nuestros compañeros muy combativos llegan con camiseta muchas veces de lucha, del no el Bitcoin, intervienen siempre, llevan postura y hacen conferencia de prensa y se relacionan con la sociedad. Cuando la sociedad llega a presentar iniciativas, nuestros compañeros las reciben y las meten, ¿verdad? Porque ahí no hay iniciativa directa del pueblo. Entonces, a través de los diputados se mete la iniciativa. Pero, mire, a eso es lo que voy justamente. Si Bukele dice que tiene el 98.2% de apoyo, entonces, ¿qué fue lo que pasó el 15 de septiembre? Porque el movimiento social salvadoreño convocó varias marchas en El Salvador. ¿Y qué sectores participaron, por ejemplo, cuáles fueron las principales demandas? Porque eso es muy interesante si Bukele dice que tiene todo el apoyo. ¿Y por qué esas manifestaciones masivas? A mí me hablaron de 30,000, 40,000, 50,000 gente en la calle. Dígame, y no solo fue el Bitcoin, no solo fue en contra del Bitcoin, porque aquí en Panamá se decía que la gente salió porque estaba en contra de esa nueva moneda que está en curso en El Salvador y no fue así. Dígame usted misma qué es lo que está ocurriendo, qué fue lo que ocurrió el 15 de septiembre. Bueno, quiero decirle que desde que sucedieron los hechos de los dos golpes que ha dado, ¿verdad? El 9 de febrero del 2020 y el 1 de mayo del 2021, los dos golpes de Estado, decimos nosotros, que ha dado a los órganos del Estado, la gente se ha ido expresando, ¿verdad? También de forma diferente. Esa vez que fue el 1 de mayo, la gente espontáneamente salió a una plaza de la Constitución a decir que se había violentado la Constitución, poquita gente. Se intensificó todo lo de redes, ¿verdad? Por parte de la población, cuestionando estas comisiones especiales que han hecho en la Asamblea, que son como inquisidoras, ¿verdad? Desde que llaman a las personas para que interrogarlas, pero ya las juzgaron a priori, ¿verdad? Y al final sacan conclusión que es culpable. Y son como interpelaciones, pero inquisidoras. La gente no le gusta mucho eso. Y, por otro lado, todas estas situaciones que se han dado de la reforma de estas leyes, esto que está pasando con los jueces, ¿verdad? Que es no para depurar el sistema judicial o que lo va a excluir siempre por edad. El propósito político es tomarse el órgano judicial con adeptos a lo que se interese, ¿verdad? Para aplicar lo que él quiera y taparlo. Entonces, o estas restricciones al libre acceso a la información, los despidos que han crecido, la posible privatización del agua en estos días cuando la gente ha aspirado que sea un bien público, pues, porque es un derecho humano y que falta ratificar precisamente estas reformas, porque en el procedimiento para cambiar la Constitución son dos constituciones seguidas, una que aprueba y otra que ratifica. La pretensión de la reelección del presidente, ¿verdad? Que esta sala, que está a la medida de ellos, reinterpretó la Constitución y dice que se puede reelegir el presidente cuando está prohibido tácitamente la reelección. Entonces, toda esa acumulación de situaciones a la gente la hacen rebalsar, ¿verdad? El 7 de septiembre, que comenzó a aplicarse la ley del Bitcoin, la gente se expresó en la calle, bastante, ¿verdad? Fueron como unas 13 cuadras. Yo vi todo eso, 13, 14 cuadras, de gente protestando contra la aplicación del Bitcoin. Pero el 15 de septiembre fue grandísimo. Yo diría que como casi 100,000 personas, ¿verdad? Era un mar de gente de todos los colores, no partidarios. Fíjense, no habían banderas de frente, ni de Vamos, ni de Nuestro Tiempo, ni de Arena, que son los partidos que se expresaron, más otros partidos de información que hay en El Salvador. No se expresó nada de colores de partidos, sino de sociedad más social, ¿verdad? Civil. Los jueces marcharon, ¿verdad? Con sus banderas de jueces. Los gremios de abogados marcharon las iglesias, el comité de presos políticos y perseguidos, ¿verdad? Marchó los sindicatos, las asociaciones sobre diversos temas. Marcharon indígenas, marcharon comunidad LGTB, marcharon mujeres, jóvenes, universitarios. Usted vio una variedad increíble y de religiones también. Entonces, personalidades.
Ahí sí era un mar de gente que se fundía. Marcharon los artistas, por supuesto, con muchas presentaciones artísticas de calle. Y todos se dirigieron a la Plaza Morazán. Ellos infiltraron la marcha. Venían hablando que iban a haber bonches. O sea, digamos, relajes, como dice uno, que iban a agredir la propiedad privada. Pero ellos metieron gente así, en definitiva, todos tapados, y que empezaron hasta camisetas de FMLN Arena metieron en toda esa infiltración que hicieron, y la gente misma los repudiaba, ¿verdad? Porque los detectaba rápido. Ellos quemaron una moto y quemaron un cajero chivo del Bitcoin. Entonces ellos quieren hacer ver que nosotros fuimos, igual como un acto vandálico que hubo en Nueva York, que hacen como que el Frente fue el que hizo eso allá en Nueva York, en el consulado de Long Island. Y ellos buscan cómo desprestigiarme, y al final dicen que trajimos nicaragüenses a la marcha, ¿verdad? Que eran de otro país, que tenemos patrocinadores internacionales, ¿verdad? Como gobierno, por ejemplo. Es decir, dijeron un montón de cosas, pero esta marcha era la expresión de los distintos, digamos, preocupaciones de la población, ¿verdad? Entre ellos el Bitcoin, ¿verdad? Que es un proceso de inseguridad total en las finanzas de la gente, ¿verdad? Y también está el alto costo de la vida, los despedidos, el tema de la incertidumbre del agua, ¿verdad? Que puede ser privatizada, está el tema de los jueces, todos los temas que usted quiera estaban ahí expresados por la sociedad, como cansándose ya, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? Solo aplaudir, y los alcaldes que no han recibido ni 5, ¿verdad? También estaban ahí, muchos alcaldes, exigiendo. Entonces, como yo digo, era una expresión de un frente grande, ¿verdad? Amplio, que se expresó, donde los partidos no tenían un protagonismo principal de nada ahí, ¿verdad? Eran otras vocerías, otras personas que uno nunca creyó, pero que en un momento, un periodo histórico político, que estaba dando un mensaje, ¿verdad? Que no se lo van a echar la cabeza ante la imposición de la dictadura. Y están chocados contra el militarismo también, porque quiero hacer ver que el acuerdo de paz está siendo violentado también en ese sentido, porque en vez de disminuir los militares, hoy va a duplicarlo, ¿verdad? Dice que ya no van a haber 20,000, sino que 40,000. Sí, a eso lo que iba un poco, porque me está preocupando un hecho de que el ejército en los años 80 fue uno de los que, junto con el gobierno, masacraron grandes aldeas en El Salvador. Y por eso fue que hubo los acuerdos de paz cuando triunfó el frente. Yo estaba todavía muy joven ante eso, me acordaba, participé en los comités de solidaridad por El Salvador, aquí en mi país, en mi parroquia, que los organizaron. Y tuvimos muchos compañeros y compañeras que estuvieron en el exilio aquí, refugiados porque peligraba su vida. Y le digo yo, con los acuerdos de paz se redujo el ejército y además se determinó, bueno, la policía, por un lado, el ejército, o sea, los componentes de las Fuerzas Armadas. Claro. Mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuál es el papel del ejército ahora salvadoreño frente a todas estas arbitrariedades, autoritarismo, posturas autoritarias del presidente Nayib Bukele? ¿Cuál es el papel del ejército ahora? Bueno, nosotros luchamos para que se respete el texto, ¿verdad?, de la Constitución, porque nosotros provocamos 37 reformas a la Constitución. Entre ellas le cambiamos el papel al ejército, ¿verdad? El ejército tiene sus funciones bien claras, que es la defensa de la soberanía y de la integridad territorial, ¿verdad? Y también puede ser usado para funciones de orden público simplemente como contención, ¿verdad? Pero no para inmiscuirse en la acción de seguridad pública. Y la policía nueva, ¿verdad?, porque fueron disueltas las otras vías policías, con un nuevo concepto de la seguridad pública, que es proteger, que defender los derechos de la persona, ¿verdad?, y proteger los bienes, y así combate el delito.
Entonces, esa hay que potenciarla, fortalecerla. Es una policía civil. Entonces ahora quieren darle un carácter más militar, ¿verdad?, a la seguridad pública. Y por eso crecer, dicen ellos, 40,000 militares que se extiendan en todo el y sean soporte real de la seguridad pública, ¿verdad? Entonces, pero eso es temporal, el rol de la defensa, del Ministerio de Defensa en la seguridad pública. Es temporal porque solo es medio de contención, ¿verdad? Mientras se logra controlar a través de la policía una situación, ¿verdad? Eso tiene que ver con malas pandillas, pero que en vez de disminuir se han potenciado y se ha descubierto los pactos grandes, ¿verdad?, de Bukele, que en su gabinete tiene mucha gente que proviene de las pandillas. Eso es verídico, sí. Entonces, tenemos esa situación que quiere incrementar a 40,000. Acaban de aprobar un presupuesto de mayor incremento de tanques, antimotines, gases, todo eso, como que se está preparando para la guerra, ¿eh? Como ellos mismos dicen, que así tratan los temas, ¿verdad?, de guerras. Entonces, como que fuera fácil, ¿verdad? Pero se están preparando para mucha tecalle de la población, ¿verdad? Esta semana han comprado todo ese material, ¿verdad? Entonces la situación se está poniendo... El papel. Y por eso quitó la sala anterior, ¿verdad?, porque la sala lo frenaba. Decía, no utilice el ejército para tal cosa, no utilice la seguridad pública. Pero era hacia el revés, ¿verdad? Ya quitando la sala que le estorbaba, la sala constitucional, y poniendo sus adeptos, él va a hacer y deshacer como quiere, que es lo que estamos pidiendo. Entonces la gente no quiere más guerra ni militarismo. Claro. Eso también se expresó en la calle. Claro que sí. Bueno, ahora que estamos hablando del papel del ejército y todo eso, y usted nos aclara con toda esta situación de aumento de la fila del ejército, se están preparando para la guerra de represión contra el pueblo. Es como, sí. ¿Será que usted piensa que puede ser un proceso parecido a como El Salvador lo vivió hace más de 30 años? Si no se detiene, ¿verdad? Y esa es la importancia de la comunidad internacional, de la denuncia, ¿verdad?, de las contradicciones que él tiene, digamos, ahorita con la administración Biden, que para los efectos de un triángulo del norte que ellos impulsan para detener la migración, etcétera, están exigiéndole ahora, a diferencia de los republicanos, ¿verdad?, con Trump, de que respete el sistema institucional del país y no a la corrupción, ¿verdad? Son dos factores que no caminan con Bukele. Entonces, él no quiere ni controles y quiere hacer y deshacer del Estado salvadoreño y tampoco quiere rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la administración Biden y un sector importante de demócratas, que son los que llevan esta batuta, que vienen acompañando el proceso salvadoreño desde ese tiempo, están en contradicción, ¿verdad? Pero no es una contradicción antagónica, ¿verdad?, ni fundamental, ¿verdad? Es ahora una contradicción, digamos, que nosotros vemos fuerte, porque están hablando hasta algunos diputados de Nuevas Ideas de romper relaciones, ¿verdad?, de nombrar, de decir non grata la misión diplomática, para que no se metan, ¿verdad?, en los temas de El Salvador, ¿verdad? Pero tanto ellos como la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unión Europea, ya están pronunciándose sobre esta forma de gobernar que restringen derechos, libertades y violentan el pacto de paz que se suscribió con el Estado salvadoreño. Pero como él no cree en ese pacto, porque él dice que es un pacto corrupto, de los mismos de siempre, de AREN-FMLN, cuando fue el Estado salvadoreño representado en su presidente, pues, y quien era en ese momento, ¿verdad?, y el FMLN, que representó la fuerza representativa del pueblo. Eso fue reconocido desde el 81 y culminó en la negociación de paz y en la verificación de los acuerdos. Pero dice que eso no da, que eso es una corrupción de siempre, que son los mismos de siempre y no respetan nada. Entonces, la comunidad internacional está para hacer ver que se está violando ese pacto, que se está retrocediendo y se puede crear condiciones de confrontación grande en vez de buscar una salida política como es lo acorde, de respeto a la institucionalidad democrática que se está desmontando ahorita. Entonces, y la gente pues ya está cansada
y estas cosas del Bitcoin, de despidos, del alto costo de la vida, de los problemas del agua que tocan su familia, sus intereses, los ponen como alerta. Y ya vio cómo gobierna él y no les parece a mucha gente. Entonces se está creando un momento que hasta él mismo quizás está sorprendido. Y es donde da zarpazos y todo, así. Entonces Claro que sí. nosotros seguimos en lucha en FMLN, pero sabiendo cuál es el papel que puede jugarse en este momento de resistencia, de organización y de acompañar al pueblo en sus luchas. Claro que sí. Mire, usted misma estaba conversando sobre el tema de Estados Unidos y hay diferencias entre, por ejemplo, senadores republicanos y senadores demócratas. Ahora Estados Unidos tiene un gobierno demócrata con el señor Biden a la cabeza. Pero igual cuando se trata de un país en donde hay una país que está fuera de sus fronteras o cercano a sus fronteras, en donde ellos quieren tener dominio hegemónico, nos pasa a nosotros aquí en Panamá, ¿no? Igual, yo he leído que el gobierno de Estados Unidos ha hecho declaraciones bastante fuertes contra estos cambios que ha hecho Bukele, sobre todo en la Corte Constitucional, que sacó a unos magistrados, puso a otros y los metió ahora en una lista, Engel creo que se llama la lista, en donde los califica como antidemocráticos y autoritarios, ¿no? Han hecho solamente declaraciones bastante fuertes, pero no han hecho ningún movimiento que ponga, por ejemplo, en peligro al gobierno de Bukele. Por eso que ahora se siente como fortalecido quizás Bukele ante las posturas, pero ¿cómo ustedes perciben, cómo el FMLN percibe el papel de los Estados Unidos frente a todo este tipo de desmantelamiento político, jurídico, legislativo que está ejerciendo Bukele en El Salvador? ¿Cómo ven esto? Son procesos contradictorios. Para empezar, no hay simetría entre otros procesos de la región, entre Venezuela, Cuba, Nicaragua, que a veces trata de comparar, ¿verdad? No podemos caer en eso, ¿verdad? Porque hay asimetría entre todos estos procesos. Entonces, hay una tendencia también a querer manipular y meter a todos en un saco, ¿verdad? Y que es así. No, en el caso de El Salvador es una situación particular que nosotros buscamos que se caracterice. Y aquello que nosotros inclusive hemos criticado en otros procesos, ¿verdad?, de internos, la función del fiscal, por ejemplo, Melar, o los de otros fiscales que no fue suficientemente correcta. Ahora ellos dicen que debe que la persona, nosotros no defendíamos la persona, sino que estamos defendiendo la institucionalidad. Y entonces a veces se dice, que se quitó un fiscal que también era corrupto, ¿verdad? Pero el proceso de quitar ese fiscal y el propósito no es transparente, no es lo que se quiere, ¿verdad? Sino que se hace para utilizarlo para una nueva ruta de autoritarismo. No porque el otro era menos peor, como digamos, en los nombres de personas. Entonces podríamos decir, la Sala fue así mala, la otra así, pero estos otros, ¿verdad?, siguiendo en la lógica de que no son perfectos los que han llegado, sino que también están utilizados para una persona. Igual quizá tenía muchas cosas pateadas, ¿verdad?, como dice en la sala anterior. Entonces, y a veces han sido instrumentos de Estados Unidos, como tal. Pero sí, nosotros nos ponemos, digamos, en aquellas partes donde se pide el respeto a la institucionalidad, como tal, ¿verdad? En eso podemos, digamos, qué bien que lo hace Europa, que lo hace este gobierno, que lo hacen los comités de base, que lo hace la solidaridad de exigir una institucionalidad que se respete, los acuerdos de paz.
pero comprendemos las contradicciones que puedan haber y los intereses también que pueden haber. Nosotros siempre vamos a ser considerados el mal dentro de la política norteamericana. Y como movimiento de izquierda, nos quieren desaparecer. Si nos quisieron sacar del gobierno, ellos saben que nos sacaron del gobierno. También el imperio no nos quería tener ahí, ¿verdad? Ni quería el fortalecimiento de las alianzas con Venezuela, y lograron uno que rompió relaciones con Venezuela y que tiene de asesores a un equipo de Leopoldo López, de Guaidó, ¿me entiendes? Todos esos están ahí, con Bukele. Entonces, con Venezuela no se van a restablecer las relaciones fácilmente. Ha aislado a Nicaragua y bajó perfil a Cuba, como dije anteriormente. Entonces, porque muchos me dicen, al fin alguien se le pone con fuerza a la administración norteamericana. Y ese Bukele, no le digo, porque es que no es tan así, ¿verdad? De que le aplaudimos porque tiene esa soberanía, esa autodeterminación, pero ¿para qué quiere ese poder? Entonces, y Estados Unidos está preocupado por sus intereses, ¿verdad? En la región. Son millones los que ha invertido. Y no quiere volver a tener una guerra que la puede volver a perder, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, entiendo que su visita a Panamá busca fortalecer los lazos de amistad, de solidaridad, no solamente con las autoridades, sino con el pueblo panameño, y la denuncia también. Entonces, me gustaría un poco un mensaje de lo que usted ha percibido aquí en Panamá, en las visitas que ha tenido, qué ha percibido en Panamá con relación a lo que piensa el panameño, las organizaciones sociales con relación a El Salvador y esta lucha de resistencia que al parecer estamos viendo a partir del 15 de septiembre, pero viene de hace mucho tiempo atrás, desde que el señor Bukele sacó las garras, porque le digo aquí en Panamá, comparan al gobierno o quieren tener un tipo de gobierno como el que tienen ustedes en El Salvador, quieren tener un tipo de gobierno como de Panamá, aquí en Panamá. ¿Qué puede decirle a ese grupo de panameños que están engañados, manipulados muchas veces, queriendo tener un presidente como el que tienen ustedes allá? Bueno, con todo el respeto, ¿verdad? Creo que se podrían equivocar, ¿verdad? Si quieren un presidente igual. Creo que cada país tiene la forma, ¿verdad? Y el mecanismo, pero la apariencia no puede ser lo que los lleve a eso, ¿verdad? Es el contenido y la acción de lo que están haciendo, ¿verdad? Creo que no puede apostarse, ¿me entiende? A una canasta, como dicen, ¿verdad? Toda la confianza, la expectativa, cuando las cosas que se hacen, se dicen y actúan contra la población, están afectando a la población. Hay que medirse, ¿verdad? Yo sé que una figura joven, emprendedora, entusiasta, impulsa de las redes, el mejor del mundo, ¿verdad? Se cree así, ¿verdad? Como que me diga que por tener las vacunas ya hace un efectivo tratamiento a la pandemia. Ahorita mismo es insoportable, ¿verdad? El desarrollo y la extensión de la pandemia, y ya la gente se vacunó bastante, pero no toda, y he tenido los recursos también para hacerlo, que hay que darle a los países, ¿verdad? También, pero no hay un buen tratamiento a la pandemia. Yo explicaba que al inicio fue muy, muy difícil, y los muertos que pudieron haberse previsto si hubieran cumplido con las metas de protección, ¿verdad? Igual ahora las campañas están y uno trata de resguardarse la población, ¿verdad? Pero por un lado se hace una cosa y por otro lado se destruye. Y yo lo que pienso es que, bueno, en esta oportunidad sí quería pedir la solidaridad, sobre todo a los compañeros, compañeras que estamos de una u otra forma perseguidos políticamente, solo por el hecho de ser de izquierda o pertenecer a un partido que tiene una oposición beligerante en muchas cosas, ¿verdad? Y que es un partido que trajo procesos democráticos que ahora quieren ser reconocidos, Bukele, siendo el producto precisamente, su triunfo, de ese proceso democrático construido, y que estamos defendiendo libertades
de expresión, de organización, ¿verdad? Los pesos y contrapesos, ¿verdad? Los mecanismos de control del Estado, y que si queremos, pues, que se respete ese sistema de libertades y de democracia, ¿verdad? Podemos seguir avanzando en la democracia, pero hacia más participación de la gente, más protagonismo de la gente, más diversidad, más inclusión, más transparencia, lo que queremos de los recursos, y no al contrario, más centralización de un poder para inhibir libertades y participación, y para limitar la participación y las libertades, y también para hacer y deshacer con los fondos públicos, ¿verdad? Y enriquecer un polo, porque Bukele representa un polo económico, Bukele S.A., su familia, sus allegados, etcétera, y toda la vida ha sido empresario, todo el mundo lo sabe, y él está en alianza con un sector de la oligarquía del país, con el sector más poderoso, por cierto. Así que no es una persona popular o que se anteponga. Está en los grandes proyectos a costa de complicarle la vida a miles de personas. El proyecto tal, grandes cosas negras. Y las relaciones diplomáticas las ha restringido. Hoy tenemos con China, afortunadamente acabamos de cumplir del 2018 para 3 años de mantener relaciones diplomáticas con China que las abrió enfrente, y hay que mantener y fortalecer esa relación. Ustedes también aquí en Panamá la tienen. Somos de los pocos países en la región que tenemos, ¿verdad? Esa relación, pero no queremos el juego de intereses geopolíticos también, ¿verdad? Ningún país se merece eso. Así es. Le agradecemos, La Nidia Díaz. yo creo que se puede expresar en muchas formas, ¿verdad? Difundir, por ejemplo, los planteamientos de la población, ¿verdad? Poner al descubierto las cosas, por muy dolorosas, por muy simpatizantes que sean de Bukele, mucha gente, hay que conocerlo más a fondo. Como dicen, no todo lo que brilla es oro, y precisamente los dictadores, ¿verdad? Tienen sus fases, ¿verdad?, de encanto, como lo tuvo Hitler, Mussolini, y él mismo se declara hoy dictador, ¿verdad? Exacto. Pero eso viene después de la época de Cristo, ¿verdad? Que creo que fueron los romanos que pusieron el concepto dictador, ¿verdad?, que era de dictar leyes en un periodo determinado. Pero eso, en esos tiempos nosotros venimos de luchar y derrotar una dictadura político-militar y abrir paso a un proceso democrático que es perfeccionable, por supuesto. Y sabemos que si son dentro de un sistema capitalista, nosotros somos una proyección también al socialismo, pero también sabemos que hay que democratizar los países y que hay que buscar la máxima felicidad de la gente, el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Todo eso tenemos grandes temas por delante, que si lo hacemos a través de una política de diálogo, concertación, salida política a los conflictos, como lo están demostrando otros pueblos ahorita, para buscar que el máximo de felicidad y bienestar llegue a sus pueblos. Sí, muchas gracias. Gracias por todo, Nidia, y éxitos aquí en Panamá con las organizaciones a las cuales usted está visitando y llevando el mensaje, pues, de solidaridad, de amistad del pueblo, y que eso, nos quedamos precisamente con eso, Nidia, en el sentido de que tenemos que tener presencia de más compañeros salvadoreños, salvadoreñas, estar pendiente de lo que ocurre en El Salvador para poder entonces analizar la situación y tomar decisiones, pues, en cuanto a apoyar la solidaridad y darle seguimiento. Por supuesto, este espacio de inteligencia colectiva le está dando seguimiento a todo lo que ocurre en El Salvador. Yo tengo muy buenas amistades en El Salvador que han estado justamente en el órgano judicial, pero además en el mundo de las ONGs. Entonces yo conozco bastante bien El Salvador y de seguro su mensaje va a estar circulando desde mañana en el programa de inteligencia colectiva que se transmite por StreamYard, por también Facebook y YouTube, por el canal de YouTube. Muy buenas tardes y que sigan los éxitos en todo lo que es la denuncia y la solidaridad, pues. ¿Cómo no?
Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Licenciada Nidia, muchas gracias por haber estado hablando. Hasta Le luego. habla Galia Pérez, soy la productora. Marcelina me dio la buena noticia de que iba a participar con nosotros. Y bueno, como dice Marcelina, nosotros respetamos mucho la trayectoria de lucha del pueblo salvadoreño por Bueno. conseguir, como ha dicho usted, y es una máxima de vida para nosotros, la felicidad del pueblo, que es lo más importante. Le agradecemos. Así que muchas gracias por la oportunidad y seguimos en comunicación y en lucha. Claro que sí. Chao.